Shalom, bienvenidos todos mis queridos hermanos acá, tanto a los que están acá conmigo hoy en este día sagrado, como los que están escuchándonos y viéndonos en YouTube. En este día vamos a continuar el estudio del libro de Yohanan, que el mundo conoce como Juan, ¿verdad? Lo que llaman el Evangelio de Juan, el libro de Yohanan. Entonces vamos a estar hoy analizando el capítulo 7. Como es un capítulo largo, pues lo he dividido en dos para no hacer muy largo el estudio, ¿verdad?, de la reunión. Ok, entonces aquí está el capítulo 7. Tiene 53 versos. Esta notita yo la hice para mí. 53 versos. Y por eso lo dividí en dos, el capítulo. Aquí tenemos la primera parte, capítulo 7, Perek Zayin. Zayin es el número 7 en hebreo, ¿verdad? Vamos a leer solamente uno o dos versos en hebreo, el resto solamente en español para avanzar. Wayihalech Yeshua achareha devarim haele bagalil, kiloa ba להתהלך ביהודה כי ביקשו היהודים להמית אותו. Y andaba Yahushua después de estas cosas en el Galil porque no quería andar en Yahudá, porque lo buscaban los yahuditas para matarlo. Okay. Esto quiere decir que, fíjense, como el maestro se cuidaba de que no se cumpliera, porque sabía que tenía que morir por la humanidad, pero no quería adelantarse, y por eso se ocultaba. Aquí lo está diciendo, ¿no? Él caminaba por el Galil, esa era una región, ¿verdad?, de la tierra de Israel, porque no quería andar en Yahudá. Yahudá es lo que llaman Judá, ¿verdad?, que es la región donde estaban los llamados, así llamados ahora judíos, porque lo buscaban los yahuditas, que eran los habitantes de Yahudá, para matarlo. Verso siguiente: y cerca estaba la fiesta de los yahuditas, la fiesta de las cabañas. Ahí está, Sukkot, mírala acá al final en hebreo, Hasukot, las cabañas. Algunos traducen los tabernáculos, esa palabra, muy fea palabra, muy floja la traducción. La traducción más correcta es cabañas. Se puede traducir también como enramadas, o se puede traducir como, bueno, en inglés se dice booths, y también se dice tabernacles. Pero la palabra tabernacles no describe correctamente lo que es esa fiesta. Cabañas sí. Y ahí pues está hablando de eso. Ese es el ambiente en este capítulo, ¿ok? Por eso le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Yahudá, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. ¿Ok? ¿Quiénes son sus hermanos? Bueno, según algunos, los hijos de Miriam, María, madre de Yahushua, que tuvo más hijos después. Según los católicos, no eran hijos de Miriam o María, porque ellos quieren defender su teoría de la virginidad perpetua, de que ella fue siempre virgen. Y por eso dice entonces que cuando habla de sus hermanos se refiere a sus primos. Pero eso es una mera especulación, hermanos. Si ahí dice que eran sus hermanos, incluso eran, bueno, vamos a no añadir demasiado comentario para no alargar mucho. La cosa es que esos hermanos suyos no creían en él. Entonces, miren, ahí lo están regañando. Sal de aquí y vete allá a Judá para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace algo en secreto mientras quiere hacerse conocido. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Esa es la reprensión que le daban sus hermanos, ¿verdad? O más bien el consejo de que se manifestara al mundo. Y eso, para eso tenía que hacerlo en Yahudá, en la tierra de Judá, en la región de Judá, que era simplemente una región de la tierra de Canaán, o la tierra de Israel, como lo era otra sección, el Galil. Galil era otra región.
porque también sus hermanos no creían en él. Eso no es buen español, ¿verdad? Porque en español se dice, porque tampoco sus hermanos creían en él. Pero en hebreo se dice así, que Gamehau lo eminubo, porque también sus hermanos no creían en él. Eso es lo que dice literalmente el texto hebreo. Perdón. Y verso 6 dice, y dijo a ellos Yahoshua, el tiempo mío aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes siempre es correcto. Eso es una figura de lenguaje que se llama ironía. No se puede entender literalmente, ¿verdad? Eso es una ironía que él está diciendo a ellos, ¿verdad? Como que dice, sí, ustedes lo saben todo, ustedes saben cuándo es el tiempo correcto para hacer las cosas. Eso lo dice irónicamente, porque ellos no sabían nada, ellos ni siquiera creían en él. Lo interesante aquí es que dice, el tiempo mío aún no ha llegado. El tiempo mío aún no ha llegado. Eso quiere decir, hermano, que cada paso, más o menos, ¿verdad? En términos generales, que daba Yahoshua lo hacía en el tiempo predeterminado por el Padre para él actuar, cosa de que no muriera antes de tiempo, ni tampoco después de tiempo, indicado por el Padre. Todo eso es parte del plan de redención que elaboró el Padre para desarrollarlo a través de su Hijo. ¿Okay? El tiempo mío aún no ha llegado. Algo similar dijo cuando en las bodas de Caná, ustedes saben, su madre le dijo, mira, no tienen vino, se les acabó el vino. Y eso es una vergüenza para los anfitriones en ese hogar, una vergüenza que se le acabó el vino antes de tiempo. A ella le dijo eso a ver qué podía hacer él. Y le dice, mi tiempo no ha llegado todavía. Sin embargo, poco después, ya llegó ese tiempo, e hizo el milagro de convertir agua en vino, ¿verdad? Se fue en otra ocasión. Y ese fue el primero de sus milagros, la primera de sus señales, como dice la Escritura. El verso 7 dice, no, no puede el mundo odiarlos a ustedes, pero a mí él me odia, porque yo testifico de él, que sus obras son malas, que sus obras malas son, como dice en hebreo. En hebreo a menudo el verbo se dice al final, después del sustantivo de lo que se esté hablando, ¿no? O sea que el Mashiach no ocultaba la verdad como a veces nosotros hacemos por error. Los seres humanos tenemos debilidades, tenemos a veces malas costumbres, discúlpenme, y a veces pecamos incluso con eso, ¿verdad? Y a veces no decimos la verdad cuando debemos decirla. Eso nos ha pasado a muchos y hay que arrepentirse de eso. A mí me ha pasado y me he arrepentido de eso y he pedido perdón. Pero él le hablaba claramente al mundo y le decía, le llamaba al pecado pecado. ¿Ok? Más o menos eso está diciendo ahí. Ahora, no puede el mundo odiarlos a ustedes porque el mundo no odia a los que son parte del mundo. Y el maestro dijo que sus discípulos le oró al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esa es nuestra condición, ¿no? Tenemos que estar en el mundo, no podemos aislarnos del mundo y salirnos del mundo como hacen los ascetas y los, qué sé yo, cierto grupo de ¿verdad? Religiosos que se apartan del mundo y piensan que eso es lo que debemos hacer. Es que estaba esperando que pasara un alboroto que había por ahí en la calle. Y la gente del mundo pues no odia, o sea, odia a los que son diferentes, a los que se han apartado del mundo en términos generales, no del pecado, de la maldad y de los sistemas falsos de este mundo y de corrupción y todo eso. Entonces a eso lo odia el mundo. A los que están en todas esas prácticas perversas de la sociedad moderna, pues el mundo no los odia, al contrario, a eso los abraza. ¿Okay? El verso 8 dice, ustedes suban a la fiesta esta. Yo no subiré a la fiesta esta porque el tiempo mío no ha llegado. Ahí está. Otra vez lo dice. Él sabía que lo iban a apresar en algún momento y eso se iba a dar en Jerusalén. Y a la larga, pues
lo iban a ejecutar. Él sabía que eso iba a pasar, eso estaba ya predicho por los profetas. Y por eso es que él habla de esa manera. El tiempo mío no ha llegado todavía. Quiere decir que esta es la fiesta de cabañas, recuerden. Y él tenía que morir en la fiesta de Pesaj. Y eso estaba planificado por el Tribunal Celestial. Él tenía que morir el mismo día del sacrificio de Pesaj, el 14 de Aviv, el mes hebreo Aviv. Eso era parte del plan divino. Y en este caso, en esta situación que estamos leyendo, estaba en cabañas, que es en el 7º mes. Mientras que Pesaj cae cae en el primer mes del año lunar, del año bíblico, y eso estaba en el futuro, para el momento en que se está desarrollando este diálogo, ¿verdad? Esta conversación, vamos a decir. Y cuando dijo estas cosas a ellos, se quedó en el Galil. Se quedó en Galilea, como dicen ahora. Se quedó ahí haciendo su ministerio y predicando y sanando enfermos, etcétera, en esa región. No iba para Judá, porque ya él sabía lo que le esperaba allí. Y cuando subieron sus hermanos, entonces subió también él a la fiesta, pero no manifiestamente, sino como en secreto. Fíjense, hermanos, que esto nos enseña una lección también. Cuando nosotros sabemos que hay un peligro, que puede pasarnos algo, que quizás nos están vigilando o velando como para hacernos daño, entonces no hay que ir ahí. No hay que ir ahí, a ese lugar. Eso nos enseña a evadir el peligro. A no ser presuntuosos diciendo, no, donde quiera que yo vaya, Yahweh me cuida. Olvídese, no. Esto nos enseña que así no es que debemos actuar, sino que debemos cuidarnos de no meternos en sitios peligrosos. Recuerdo una vez que yo volví de la isla de Santa Cruz a Puerto Rico y volví a mi pueblo, Guayama, y quería yo visitar un sitio que se llama La Tuna, un barrio que se llama La Tuna, que en mi niñez fue un sitio muy querido para mí y mis padres, y allá yo tenía una tía. Y por cuestiones estas de nostalgia o no sé qué, yo voy a visitar La Tuna y tenía que pasar por un barrio que se llama Borinquen, que era un barrio con una fama bárbara de adictos y maleantes, etcétera, etcétera. Pero yo no pasé por las calles del barrio, sino que me fui por otro lugar, crucé el río, por un puentecito que había, y cuando voy caminando por el pasto, me topo con un grupo de como de 8 o 10 jóvenes que estaban allí usando drogas. Y enseguida por el aspecto me di cuenta que eran maleantes, individuos, usted sabe, válgame, donde yo me he metido, pero es que yo no sabía que ellos iban a estar ahí. Yo estaba caminando por un pastizal, para después llegar al barrio. Y me dijeron, ¿tiene fósforo? Solamente yo le dije, no, mijo, yo no fumo. Y seguí caminando y pasé casi por el medio de ellos y nada me sucedió, ¿verdad? Quizá un ángel de Yahweh me estaba protegiendo, no sé, o quizá eran buenas personas en realidad. Muchos de estos adictos también son buenas personas, ¿verdad? No quiere decir que todos son malos. La cosa es que si yo hubiera sabido que estaba ese grupo de individuos ahí usando drogas y fumando y bueno, en una conversación allá y todas las cuestiones que ellos hacen, pues yo no hubiera pasado por ahí, no habría pasado por allí. Entonces, pues tenemos que ser cautelosos en esa cuestión, ¿verdad? De defender nuestra vida y nuestra seguridad. Y eso lo aprendemos en la escritura también, incluso de la Torah. Así que lo buscaban los yahuditas en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Quiero acotar que cuando en el libro de Yohanan se habla de los yahuditas, o como dicen otras versiones, los judíos, no se refiere a personas que practican el judaísmo, sino a personas que habitan en la región de Yahudá, conocida como Judá. ¿Okay? Así que él estaba allí y cuando dice ahí los yahuditas en la fiesta, se refiere principalmente a las autoridades judías, aunque no siempre, ¿verdad? Quizá en este caso no, pero en otros casos, cuando se habla de los yahuditas o los judíos que lo buscaban para matarlos, no era la gente del pueblo común, sino las autoridades de esa región de Yahudá.
Y hay que tener en cuenta en eso para no caer en el error de que han caído algunos que dicen que el libro de Yohanan es un libro antisemita o antijudío. Pero se equivocan, porque cuando la mayoría de las veces que en este libro se menciona los yahuditas o los judíos, como traducen otros, se refieren a las autoridades judías, los fariseos, saduceos, etcétera, ¿no? Que eran los que lo buscaban para matarlo. Y un murmullo grande sobre él había entre las multitudes aquellas diciendo, bueno es. Y otros decían, no, porque engaña a la multitud. Entonces, fíjense que estaba dividida la opinión de la gente en general, del pueblo. ¿Okay? Muchos decían que este hombre, Yahushua, era un hombre bueno, eso es lo que está diciendo ahí. Y otros decían, no, no puede ser bueno porque está engañando a la gente, a la multitud. De manera que había las dos opiniones y hasta el día de hoy, aunque no es respecto a si es bueno o no es bueno, pero hasta el día de hoy respecto a otros temas, hay división entre los creyentes o en el mundo en general, ¿no? Y siempre ha habido división respecto al Mashiach, a sus obras y a sus enseñanzas. All right, verso 13. Pero nadie hablaba de él abiertamente por temor a los yahuditas. Ahí está ahí se confirma lo que estaba diciendo. ¿Quiénes estaban hablando ahí en esas conversaciones, en ese grupo? Era gente que estaban celebrando la fiesta de las cabañas, eran judíos, para usar el término moderno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ahora dice que tenían temor a los judíos? ¿Se dan cuenta que entonces la palabra judíos o yahudita, que es más correcto, se refiere a las autoridades judías, a las autoridades yahuditas de aquella región de Yahudá? ¿Okay? Y el pueblo les temía. Y como a mediados de la fiesta subió Yahushua al templo y enseñaba. Fíjense que sus hermanos subieron primero. ¿Y por qué dice subieron? Porque los que han estudiado un poco de geografía de la tierra de Canaán, ¿verdad? O de la tierra de Israel, saben que para ir a Jerusalén, que es la ciudad y la capital de la nación incluso hasta el día de hoy, ¿verdad? De Israel, había que subir. Es una ciudad que está asentada sobre un monte que se llama el Monte Sión. Y casi todas las regiones a su alrededor pues eran llanos, o por lo menos si había lomas, montes más pequeños, pues sí, los había también, pero eran más pequeños. Para ir a Jerusalén había que subir esa montaña, el Monte Sión. ¿Ok? Por eso dicen, a mediados de la fiesta. O sea que Yahushua no fue a celebrar la fiesta desde el principio, la fiesta de las cabañas. Él celebraba todas las fiestas como buen yahudita que era, como buen hebreo que era. Pero en este caso, para protegerse, para ser cauteloso, esperó varios días y como a mediados de la fiesta, entonces subió al templo y se puso a enseñar allí. ¡Wow! Ok, vamos a ver qué más dice en el verso 15. Y se asombraban los yahuditas diciendo, ¿cómo sabe de libros si él no ha estudiado? Esto nos enseña algo interesante. Quiere decir que Yahushua no estudió en las escuelas rabínicas. ¿Ok? En aquel tiempo, en el siglo I y desde antes, pero en el siglo I, había dos escuelas principales de pensamiento judío y de interpretación judía. Ahora sí uso la palabra judía porque ya se trata de la religión, que ahora se llama la religión judía, el judaísmo, ¿verdad? Y Yahadut. Yahadut se dice en hebreo judaísmo. Había dos escuelas principales, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Digo, entre los fariseos, porque ambas eran fariseas. Los de Hillel y los de Shammai, ambos eran fariseos. Y también estaban entonces los saduceos, que era otra escuela. Pero de los fariseos, la escuela digamos, de la doctrina farisea, los perushim, como se dice en hebreo, pues había esas dos escuelas. Los de un gran rabino que había en aquellos tiempos, Shammai, y otros era Hillel. Según la historia, los maestros judíos de la escuela de Hillel eran más misericordiosos, más compasivos con la gente,
un poco más liberales, un poco más, digamos, queridos por la gente. De hecho, eran más queridos por la gente que los saduceos, porque los saduceos eran demasiado estrictos, eran extremistas, eran como en algunas cosas como los judíos modernos de los caraítas. Si ustedes creen que los judíos rabínicos de hoy son extremistas en algunas cosas, porque no en todas las cosas son extremistas, ¿verdad? Pero en algunas cosas sí, pues conozca la secta de los caraítas, especialmente respecto a la observancia del Shabbat. Son más extremistas que los judíos ortodoxos. Pero bueno, eso existía en aquel tiempo también. Siempre ha existido esas dos tendencias, ¿no? A ser muy conservador, muy estricto, al punto de que a veces se llega a ser extremistas, o a ser liberales al punto de que a veces, o por lo menos algunos, se hacían demasiado liberales y violaban la Torá. Pero aquí el asunto es que se asombran esta gente. ¿Cómo es que este hombre sabe de libros y no ha estudiado? O sea, que ellos sabían que él no había estudiado en las escuelas rabínicas, ni los de Shammai, ni los de Hillel, ni de los saduceos. Y había otras sectas más, pero esas son las principales. ¿Y cómo es que este sabe de libros? Porque tuvo la mejor maestra que puede tener un hombre. Y es su madre, Miriam. ¿Ok? Esa fue su maestra desde niño. Es más, desde antes de nacer, esa fue su maestra ya. Porque ustedes saben cómo las mujeres apapachan a los bebés cuando están en su vientre y les hablan y les cantan y todo eso. Son maestras también para sus bebés. Y cuando nacen, olvídese. Pero que además de eso, el Padre Celestial Yahweh lo guiaba en su camino y también enseñaba y les revelaba cosas, ¿verdad? Pero esta gente no sabía de eso. Es decir, ¿cómo es que este hombre sabe de libros si no ha estudiado? Bueno, el verso 16. Y les respondió Yahoshua y dijo, la enseñanza mía no es mía, sino de aquel que me envió. Ahí está la clave. Ahí está la respuesta. Qué lindo eso, hermano. El Hijo del Todopoderoso Yahweh diciendo, el gran maestro de Galilea, diciendo, es que la enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Wow. Daba gloria y honra al Padre, porque así fue, así era la cosa, ¿verdad? Y en otras ocasiones dijo otras afirmaciones aún más contundentes que esta. Pero aquí dice bastante. Lo que yo enseño, está diciendo en otras palabras, lo que yo estoy enseñándole a ustedes no es cosa mía, no es enseñanza mía propia, es lo que el Padre me reveló, lo que el Padre me ha enseñado. Eso es lo que está diciendo ahí. Verso 17 amplía ese pensamiento y dice, si alguien quiere hacer su voluntad, la del Padre, conocerá sobre la enseñanza que yo doy, diría él, si es del Todopoderoso o si de mí mismo yo hablo. Ahí está. ¿Quiénes son los que conocen si la enseñanza del Mesías proviene de él o proviene del Todopoderoso, su Padre? Solamente los que quieren hacer su voluntad. Por eso puse el su con S mayúscula, para que esté claro de que se refiere al Padre, ¿verdad? Si alguien quiere hacer su voluntad del Padre de Yahweh, conocerá sobre la enseñanza, si es del Todopoderoso o si de mí mismo yo hablo. Y eso aplica hoy día también, hermanos. Tenemos entonces que saber, hermanos, que a diferencia de lo que enseñan algunos pastores por ahí en el mundo cristiano, de que el Mesías conocía todas las cosas porque Él es Dios, así lo dicen. Él conocía y sabía todas las cosas porque Él es Dios. No, hermano, eso no es lo que enseña la Escritura. ¿Okay? Él sabía todo lo que sabía, todo lo que enseñaba y todo lo que predicaba, no es porque Él era Dios, simplemente porque Él enseñaba lo que oía de su Padre. El Padre, Yahweh, era el que le enseñaba. Y él lo que hacía era repetir lo que el Padre le decía. Miren qué sencillo, pero él lo está diciendo ahí, eso no lo digo yo. ¿Ok? Es importante que lo entendamos, hermanos.
Dice, el que habla de sí mismo, la gloria propia él busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero. Injusticia no hay en él. Wow, hermano, ahí está clarito diciéndolo, ¿verdad? En otras palabras, pudiéramos parafrasear lo que él dice, ¿verdad? Y ponerlo como diciendo, mire, yo no hablo de mí mismo. Si yo hablara de mí mismo, entonces yo estaría buscando mi gloria, honra para mí. Pero no, yo busco la gloria del que me envió. Ese, el que me envió, es el verdadero. Y también el que habla de esa manera es verdadero y no hay justicia en él. Wow, qué diferente esto, hermanos, a la enseñanza de, no todos, ¿verdad? Pero de muchos cristianos, maestros, más bien pastores cristianos. ¿Ok? No, el verso 19, no les dio Moshe la Torá, él está hablando al pueblo hebreo, judío, israelita. No les dio Moshe la Torá y ni uno de ustedes cumple la Torá. ¿Por qué ustedes procuran matarme? Obviamente ya estaba dirigiéndose a los fariseos, a los saduceos, a los líderes del pueblo, a los principales gobernantes de la ciudad y del pueblo en general, ¿verdad? ¿Por qué ustedes procuran matarme? ¿Ah? Pero miren qué curioso. ¿Cómo él sabía que ninguno de ellos cumple la Torá? ¿Ah? ¿No le dio Moshe la Torá? Le pregunta. Y ninguno de ustedes cumple la Torá. Porque él sabía lo que había en los corazones de la gente. Lo dice en otros pasajes, ¿verdad? No lo dice aquí, pero lo dice en otros pasajes de la Escritura. Él sabía lo que había en la mente, en el corazón de las personas. Él sabía, incluso en ciertos momentos, sabía lo que estaban pensando, etcétera. Así que entonces le lanza la pregunta, ¿y por qué ustedes procuran matarme? Si Moshe les dio la Torá. ¿Ah? Fíjense que le responde con lo que ellos acostumbraban a oír, escuchar y hablar, la Torá. Entonces, después de decirles que Moshe les dio la Torá a ustedes, entonces, ¿por qué ustedes me buscan, me procuran matar o procuran matarme? Una represión fuerte, directa al punto. Y contestó la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Pero sí, bien, él sabía bien que sí procuraban matarlo. No serían todos los que estaban allí, pero seguramente había fariseos allí, saduceos y de todas esas sectas, y estarían escuchándolo. Demonio tienes, le dicen. ¿Quién procura matarte? Y el verso 21 dice, respondió Yahoshua y les dijo, una obra hice, porque él está hablando de obras de sanación o sanidad que hacía en el pueblo. Dice, una obra hice y todos ustedes se asombran. Por causa de eso, Moshe les dio la circuncisión, no que de Moshe sea, sino de los padres. Y en Shabbat ustedes circuncidan a un hombre. Ahí está. Se supone que la circuncisión no se pudiera hacer en Shabbat. Por lo menos según la enseñanza de los fariseos y más todavía de los saduceos, que eran más estrictos todavía, nada se podía hacer en Shabbat. Como hacen los judíos caraítas hoy día, en Shabbat no se puede ni encender la luz, la bombilla, y muchos ortodoxos también. En Shabbat no se puede encender fuego. Entonces, los ortodoxos dicen eso, pero los fariseos van más allá. Porque los ortodoxos no encienden fuego en Shabbat, pero pueden tener un fuego ardiendo si se enciende el viernes, y entonces puede quedarse ese fuego ahí ardiendo para calentar cosas o para calentar la casa, etcétera. Los caraítas no aceptan eso. Los caraítas dicen, no señor, no solamente prohíbe la Torá encender fuego, prohíbe también tener fuego encendido durante el Shabbat. ¿De dónde sacan eso de ellos, hermanos? El mismo extremismo de los fariseos. ¿Ok? Fíjense cómo los reprende, los reprocha. Por causa de eso, Moshe les dio la circuncisión.
no que de Moshe sea la circuncisión, sino de los padres, refiriéndose a Abraham. Y en Shabbat ustedes circuncidan a un hombre. Ok, entonces, dice, si se circuncida un hombre en Shabbat, para que no se quebrante la Torá de Moshe, porque el dilema era, hay que circuncidar al niño al octavo día. Si el octavo día cae en Shabbat, entonces, ¿qué hacemos? Ahí estaba el dilema. Entonces, ellos decidían violar el Shabbat y circuncidar a los niños en Shabbat. Cuando cayera, ¿no? Por casualidad caía en Shabbat el día octavo para circuncidar a este niño, pues había que circuncidarlo para cumplir con la Torá de Moshe que manda circuncidar. Pero entonces estaban violando la otra parte de la Torá que prohíbe hacer trabajo en Shabbat. O sea, es lo que hace encerrándolo en el propio argumento de ellos. Y dice, conmigo se enoja porque a un hombre hice sano en Shabbat. O sea, ustedes violan el Shabbat haciendo circuncisiones en Shabbat y se quedan tranquilos. Y sin embargo me condenan a mí porque sané a un hombre en Shabbat. ¡Wow! Una reprensión directa a los fanáticos. Y Dios luego les dice, no juzguen por la apariencia, sino con juicio recto juzguen. Hay cosas, usted dirá, pero ahí no hay mucho que decir. O sea, él no le dijo mucho, como que es muy lacónico, como es muy breve, pero, porque él sabía que ellos sabían ya todas esas cosas. Él no los está reprendiendo por su ignorancia, él los está reprendiendo por su extremismo. Y porque a pesar de que tenían la Torá y se jactaban de que observaban la Torá, no lo observaban nada porque buscaban matarlo. Y ningún observador de la Torá va a tratar de matar a otro, asesinar. Así que le dio una reprensión bastante fuerte. Entonces decían unos, verso 25, entonces decían unos de los jerusalemitas, es la primera vez que yo veo esa palabra en hebreo, ¿no es este el que ellos buscan para matarlo? Mire aquí en hebreo, Hayerushalmiyim. Yo nunca había visto esa palabra en hebreo. Mírala aquí en hebreo. Hayerushalmiyim. Hoy día en español moderno, a los habitantes de Jerusalén se les llama los jerosolimitanos. No sé cómo se dice en español. Los habitantes de Jerusalén los son jerosolimitanos. Pero en hebreo se dice Yerushalmiyim. Y aquí lo hemos traducido así, jerusalemitas. Más o menos similar al hebreo, ¿verdad? Entonces quiere decir que algunos de los de Jerusalén ya empezaron a cuestionar el asunto y dicen, pero ¿no es este el que ellos buscan para matarlo? O sea que ahí se dieron cuenta de que sí, que era él mismo, al que buscan para los fariseos y los saduceos para matarlo. Y aquí en público él habla y nada le dicen. ¿No será que verdaderamente han entendido los príncipes que este es en verdad el ungido? O sea, el Mashiach, el rey de Israel. Esa es una discusión que había, ¿verdad?, entre el pueblo. ¿Será que los príncipes se han dado cuenta de que sí, que este es el ungido, el Mashiach? Este verso confirma lo que le dije al principio, de que cuando se habla de los Yahudim, de los Yehuditas o de los judíos, si quiere, no se refiere al pueblo en general, porque no era el pueblo el que buscaba a Yahushua para matarlo, sino se refiere a las autoridades, a los príncipes de Israel. Y aquí lo está confirmando. Dice, ¿no será que los príncipes han entendido verdaderamente que este es en verdad el ungido, el Mashiach? ¿Right? Pero eso es una especulación de ellos, ¿verdad? No había una pregunta retórica. Luego dice el verso 27, pero a este conocemos de dónde es. Sin embargo, el ungido, cuando venga, nadie sabrá de dónde es. ¿Ok? Hermanos, esto nos enseña que la enseñanza de los fariseos
equivocadamente, ¿verdad? Equivocadamente les enseñaba al pueblo de que cuando apareciera el Mashiach, el ungido, el rey de Israel, nadie iba a saber de dónde era. Eso es lo que enseñaban los fariseos. Y eso es lo que se ve en esta pregunta que se hace o en esta afirmación. ¿Ok? Sin embargo, los fariseos o los saduceos, quien fuera, estaban enseñándole un error al pueblo. Porque a través del profeta Isaías sabemos que estaba predicho, que el Mashiach, cuando viniera, saldría de Betlehem, nacería en Betlehem y sería llamado Netzarí o Nazareno, por lo tanto sería un habitante de esa región, de la tierra de Israel. Y como ahora ellos dicen, sin embargo, cuando venga, nadie sabrá de dónde es. Eso es falso. Solamente que los fariseos le habían enseñado equivocadamente eso. ¿Ok? Esta notita aquí la puse yo para mí porque quiero llegar hasta aquí con la presentación de este tema. O sea, estamos ahora más o menos a la mitad del capítulo 7 del libro de Yohanan, hasta el verso 27. Faltan otros, casi la misma cantidad de versos. Por eso no quiero incluir todo hoy porque se haría muy largo el estudio y quiero también dejar tiempo para compartir con los hermanos que están presentes acá conmigo un periodo de discusión o de comentarios adicionales de parte de ellos o de incluso preguntas, ¿verdad? Siempre resultan interesantes esas sesiones de participación general de los presentes. Por eso es que invito a los hermanos que, déjame hacer una notita aquí o unos puntos para saber por dónde voy. Los hermanos que sí que están con nosotros acá en vivo, ¿verdad? Estudiando estas cosas, pues traen muchas, no solo preguntas, sino también muchos comentarios interesantes y opiniones interesantes respecto al tema. Y en ocasiones no solamente respecto al tema, sino respecto a otros temas. Y se hacen sesiones muy interesantes. Por eso es que invito a los hermanos que están escuchando en YouTube y a los que no se reúnen todavía con nosotros, que vengan y nos visiten y nos acompañen en estos estudios, hermanos. Solamente para saber cómo entrar a nuestra sala en Zoom, me escriben a hebraica, con H al principio, por si acaso, alguien no se turbe, hebraica@gmail.com. Escriben ahí, yo les digo, lo pongo en la lista. Y cuando envíe el aviso, todos los viernes enviamos ese aviso de las reuniones de fin de semana, pues ustedes lo van a recibir y entonces pueden hacer planes y participar con nosotros en estos estudios. ¿Ok? Así que con esto, aunque es temprano, pero vamos a dar terminado este tema de hoy, esta parte del tema, porque la segunda parte del capítulo lo haremos el próximo viernes en la noche, que ya es Shabbat, ¿verdad? Para nosotros. Así que, hermanos queridos, les invito a eso, que me acompañen. Y con esto, pues, detenemos la grabación y damos por terminada la presentación por hoy. Hasta la próxima. Shalom.